Mendoza desde Arequipa. Y Fernando, vamos a hablar de la campaña electoral, de las elecciones, de cómo va este proceso para elegir a nuestro próximo presidente o presidenta el 12 de abril del 2026 y también a nuestros diputados, senadores y representantes en el Parlamento andino. Para hablar sobre este tema y está con nosotros Gabriela Vega Franco, politóloga, cofundadora y directora de Recambio. Muy buenos días, bienvenida a RPP. Muchísimas gracias, César, un gusto estar contigo y con Fernando. Bueno, ¿cómo ves esta campaña electoral? ¿Sientes que no calienta del todo o ya estamos digamos, en la cima de la contienda electoral? Yo creo que todos tenemos la sensación de que se ha demorado en calentar. Tengo la misma impresión que las personas que en general lo comentan en la calle o en la familia, pero creo que este momento en el que ya se han confirmado las candidaturas, los partidos, los lugares en la cédula, que para todos nosotros es casi un misterio esa cédula, y RPP ha hecho su maqueta que creo que a todos andamos mirando para poder entender cómo hacer esta gran cédula de 44 por 42 centímetros, ¿no? Creo que ese momento ha dado como el play de honor, así como la franja electoral que ya arrancó. Así que desde mi punto de vista son 8 semanas que van a ser intensas y creo que como ciudadanos nos va a tocar estar alertas porque esa intensidad también sube el nivel de exposición de los candidatos, pero también va a subir la desinformación y la polarización, no solo entre candidatos, sino también entre nosotros como personas interesadas en política o inclusive desinteresadas, que vamos a empezar a sentir más emociones y va a notarse eso en nuestras conversaciones. Ahora, Gaby, esta primera semana aparece signada por la presencia de José Geri, que él quisiera que nadie se acuerde de él, porque se acuerdan mal. Pero el martes tenemos un pleno donde se va a decidir su suerte y podría dejar de ser presidente y entraríamos a otros días esperando a ver la conformación del gabinete del nuevo presidente o presidenta. Entonces todo eso le roba espacio a nuestra decisión de por quién vamos a votar. ¿Cómo ves eso? Ciertamente es desafortunado que los ciudadanos tengamos que enterarnos sobre 37 fuerzas políticas y cientos de candidatos al mismo tiempo que siguen sucediendo cosas en política, pero la realidad no para porque tengamos elecciones, así como la gente pierde chambas, tiene nuevas chambas, pasan cosas en la familia, ¿no? La realidad se va a imponer. No vamos a poder parar y hacer como una burbuja para concentrarnos solo en las elecciones. Y sin duda va a haber cosas importantes que afrontar. Ya nos ha pasado que tengamos escándalos y no podemos tampoco escudarnos en que como hay elecciones no hay que pasarlos por agua tibia, ¿no? Creo que hay que tener un equilibrio y recordar, como los líderes de opinión, los líderes políticos, recordar tener el equilibrio de no olvidarnos que estamos en un contexto electoral y siempre invitar a las personas a pensar esto, y creo que es una cosa que a veces nos olvidamos entre tanta frustración o indignación, y es que las elecciones son una oportunidad, ¿no? Estas cosas que están pasando en la política en nuestro país, esta inseguridad de la que venías hablando en la entrevista anterior, nos tienen que motivar a tomar más en serio estas elecciones, ¿no? Es nuestra 6ª elección consecutiva y parece mentira que llegáramos a ella casi como más desanimados que nunca, ¿no? Igual hay encuestas, Datum, Ipsos, que hablan del entusiasmo que tienen algunos ciudadanos alrededor de la oportunidad de elegir nuevas autoridades, y creo que sea porque estamos con ilusión y esperanza de tener mejores autoridades o porque estemos frustrados y indignados de no querer volver a tener lo que nosotros consideremos malas autoridades, tenemos que agarrar fuerte la oportunidad de las elecciones. Y me parece que no es solamente pensar en qué pienso de las autoridades actualmente, sino ser muy estratégicos y agarrar mucha convicción en nuestro voto, porque la forma en que vamos a elegir este año, la bicameralidad, las 2 vallas electorales independientes para cada una de las cámaras, la potencia que ha agarrado el Senado en este nuevo diseño institucional, hace que no solo tengamos que estar pensando en quién vamos a elegir de presidente o presidenta. Tenemos que elegir bien quiénes vamos a sentar en esas sillas, esas 60 sillas del Senado y en esas 130 de diputados, ¿no? Justo a eso quería preguntarte. ¿Por qué tú has mencionado que van a ser 8 semanas intensas? Porque es importante que empecemos a informarnos y empecemos a decidir nuestro voto desde ahora y no esperar faltando 2, 3, 4, 5 días o incluso estando en la misma fila de la mesa de sufragio.
Ahí yo tengo un comentario que de repente es un poco contracorriente. Yo creo que uno puede decidir su voto hasta el final si así lo cree. Si no estoy seguro qué está pasando, estoy atenta a cómo se mueven los lugares, estoy atenta a que salga más información nueva que me permita, no sé, darme cuenta que mi candidato o candidata no era la persona idónea que yo creía. Lo que no podemos esperar es hasta el día anterior para informarnos. Informémonos desde ahorita y tomemos la decisión cuando nos sintamos seguros. Si es el día anterior, que sea el día anterior, pero bien informados. Claro, buen punto. O sea, podemos decidir al final, pero pensar desde ahora. Exactamente. Eso es lo estratégico. Y buscar la información desde ahora. Claro, por ejemplo, yo estoy en la mayoría de indecisos, ¿no? Del candidato de Don Ninguno, pero no porque no los conozca, no porque sea indiferente o desafecto, esa horrible palabra de politólogo, desafecto. Pero estoy seguro, sigo pensando y a la hora de la hora voy a votar habiéndome informado bien. Ese es el voto estratégico. Sí, en muchas reuniones cuando se habla de esta cifra de que los peruanos votamos, decidimos en la fila, yo digo, bueno, yo me dedico a esto y yo voto. Viene la franja y tiene un horario, por supuesto. Horario tremendo. Nos vamos a una pausa con la franja electoral y volvemos con Gabriela Vega. Ampliación de noticias, edición de los domingos. César, estamos conversando con Gabriela Vega, ella es politóloga y ella es de la Asociación o Escuela de Recambio, ¿no? Que justamente está, Gabriela, nos contabas, lanzando una iniciativa muy importante que tiene que ver con los candidatos, los aspirantes a los gobiernos locales, que es otra elección importantísima que tenemos este año y va a estar bien pegada a la presidencial. Entonces, por favor, cuéntanos. Por supuesto, les cuento un poquito iniciativa. más. Recambio es una escuela de formación política apartidaria y plural, es decir, no vinculada con ningún partido, pero que recibe gente de distintas regiones y distintas posiciones políticas. Y ya tenemos 11 promociones, más de 500 personas, más de 25 partidos, todas las regiones del Perú. Y ahorita mismo, así contracorriente de las elecciones generales, estamos tratando de acordarnos que me imagino va a haber mucha gente en sus casas que sí está pensando en la elección municipal y regional, porque hay gente que va a competir por alcaldías, consejos regionales, gobiernos locales. Entonces, hemos armado un curso virtual, gratuito, para todas las personas que estén interesadas en postular a gobiernos locales, sea a los puestos de alcaldía como a los puestos de consejo municipal o distrital. Es un programa que combina herramientas técnicas, pero también buenas prácticas, testimonios, para pensar en cómo podemos tener campañas transparentes, conectadas con el territorio, pero sobre todo gestiones eficientes y democráticas, que son la combinación de elementos que quisiéramos como ciudadanos, ¿no? Decías, desafección con la palabra de los politólogos de desafección. Nuestra sensación o insatisfacción con la democracia también tiene que ver con la falta de servicios públicos de calidad brindados, ¿no? Problemas no resueltos. Entonces necesitamos pensar que muchos de los retos que estamos viviendo hoy en nuestro país tienen un anclaje en el territorio y tienen que ser resueltos también desde ámbitos locales. No olvidarnos que el presidente o la presidenta no resuelve todo. El Congreso legisla, pero no acciona, ¿no? Entonces, no perder de vista esta elección y como votantes todavía tenemos que concentrarnos en la primera. Pero quienes estén pensando en postular tienen que poder pensar hoy en espacios para ver cómo prepararse. ¿Dónde pueden registrarse? Pueden entrar a la página web de Recambio, que es www.recambio.pe. Tenemos 300 vacantes. El programa, como les decía, es gratuito. Solo se tienen que preocupar de postular a tiempo. Y el cierre de inscripciones es este viernes 20 de febrero. Así que los invitamos a postular, a conocer más de nuestro trabajo y ojalá podamos tenerles en el curso virtual que estamos desarrollando. Además es muy práctico porque sí, conozco en todos los partidos, hay que decirlo, candidatos que quieren instruirse más de los temas para dar buenas entrevistas, para hacer buenos planes y pueden ahorrarse, ¿no? La formación de su partido con financiamiento público y tienen esta escuela también donde pueden aprender y pueden complementarla y lo bacán que tiene es que nosotros tratamos que sea una formación integral, como te decía, técnico, como herramientas concretas, pero también el encuentro entre personas de partidos políticos distintos, izquierda, derecha, centro, liberales, progresistas y conservadores, que ese es un elemento que nos hace falta actualmente en nuestro país. Gabriela, quería volver a la idea del voto estratégico o voto útil, ¿no? Justamente RPP ha lanzado ayer también 3 herramientas electorales, el agente electoral, que uno le puede hacer preguntas sobre
distintos aspectos, cómo voy a votar, se puede hacer esto, no se puede hacer tal cosa, dónde votar, el comparador de candidatos, ¿no? Escojo mi candidato y allí puedo conocer su perfil, sus principales propuestas, y algo que me parece muy interesante, que es un simulador de voto, para irme familiarizando con la cédula. O sea, marco así y de repente me dicen, has marcado mal, entonces ya ese error no lo voy a repetir cuando esté en la cabina de votación ante ese papelógrafo inmenso, ¿no? ¿Qué valor tienen estas herramientas y qué más aconsejarías para que el ciudadano haga un voto útil y estratégico? Creo que lo que han desarrollado en RPP es fantástico. Necesitamos poder economizar el tiempo invertido en mirar estas candidaturas, pero además economizarlo con fuentes rigurosas y confiables. No se trata de mirar cualquier información, porque en ese esfuerzo por reducir el tiempo podemos terminar cayendo en desinformación o en fuentes polarizadas que nos estén manipulando. Así que creo que es fundamental que una organización como ustedes pueda desarrollar estas herramientas que nos permitan comparar, que nos permitan entender mejor los planes de gobierno, que nos permitan además, y sobre todo me encanta esta herramienta, como les decía, de la maqueta y el simulador de voto, porque es una cédula con 5 columnas por primera vez en nuestra vida, ¿no? Y realmente vamos a tener que entrenarnos para votar en ella. Parece mentira, pero no queremos que nuestro voto no cuente, ¿no? La campaña de ustedes es que tu voto cuente y no queremos que nuestro voto se quede en un voto nulo, no queremos que nos confundamos en los votos preferenciales y terminemos confundiendo qué columna era la del preferencial que yo quería, ¿no? Eso, justo ahora, para quienes nos siguen en nuestra señal de radio, quienes están en televisión y en YouTube, pueden observar lo que es el simulador de cómo votar, ¿no? Justamente ahí aparece la plancha presencial. Incluso uno ahí con el mouse tiene que formar la X dentro del recuadro o el signo más, que es lo que también toma en cuenta la OMPE y el Jurado de las Elecciones, y luego empezamos a buscar, ¿no? En esta enorme, más que cédula, sábana electoral, podríamos decir, y hacer justamente clic en el candidato que consideramos y luego hacer el más o el X y así ir pasando por todos los estamentos, Senado Nacional, el Senado también, el candidato a senador que vamos a elegir en cada región como representante único, los diputados. Esto es importante y tú lo señalabas. Ahora, también acá en el Poder en tus Manos no solo te enseñamos a votar, sino también te comparamos candidatos. No tengo la duda, voto por Fernando Vivas, voto por César Espinosa, voto por Carla, y podemos compararlos y ver sus propuestas. ¿Qué tan importante es esto? Creo que lo que señalas es bien importante porque en general mucho de lo que necesitamos como ciudadanos para elegir nuestro voto es terminar de entender quiénes están en competencia. Y hay como 2 dimensiones. La persona que está en competencia, diría 3. La persona que está en competencia, el partido que está en competencia y el plan que está en competencia. Yo creería que necesitamos encontrar a alguien que nos haga sentir transversalmente seguros en los 3 ámbitos, ¿no? Porque no podemos olvidarnos de que esos 3 componentes son importantes a la hora de ejercer el cargo y ejercer el poder, ¿no? Sí, ahora yo daría un tip muy, muy, muy práctico. Pero ayer que estaba jugando con el simulador de votos de RPP, dije, una cosa que es clave es acordarte, memorizarte cuál es el número que tiene tu candidato. Me refiero a en qué posición está. Digamos que voy a votar por el Partido Verde, que no hay, ¿no? Y es como son 30 y tantos, es el número 10. Entonces ya sé que tengo que contar 10 y ahí voy a encontrar el símbolo. Si me toca votar por el antepenúltimo, ya sé que voy a dirigir mi mirada al fondo de la cédula y no voy a perder tiempo, ¿no? Y si voy a cruzar mi voto, ahí ya tienes que ver, ¿no? Bueno, para presidente voy a votar por el que está a la mitad de la cédula, entonces checo a la mitad de la cédula y luego por Senado voy a votar por el que está tercero, pero ya me acuerdo más o menos esas posiciones dentro de la cédula. Es completamente cierto lo que dices, porque son 30 y tantas, entonces, claro, los primeros y los últimos uno más fácil los va, pero si los partidos que te interesan, las listas que te interesan están en el medio, hay que hacer un esfuerzo para no perderse. Memorizar, por supuesto, los símbolos, ¿no? Recordemos que los símbolos son lo más importante dentro de la cédula. Pero además creo que, volviendo a lo que planteaba César respecto de la información,
una de las cosas que venimos conversando mucho, hay como 2,5 millones de jóvenes que van a votar por primera vez, y a propósito de los jóvenes, exacto, suele hablarse de cómo se informan, ¿no? Y efectivamente hay un fuerte contenido en redes sociales que es consultado. 80% de los jóvenes dice que se informa por redes sociales, pero solo 20% de ellos dice que cree o confía en lo que consume en redes sociales. Entonces hay que acordarnos que el consumo de información no es confianza, y más bien 70% de esos jóvenes dicen que deciden su voto conversando con sus familiares y amigos. Entonces, si me preguntan ambos qué actos cívicos podemos hacer en estas elecciones, además de ser observadores electorales, miembros de mesa, hacer campaña por algún candidato, si creemos en algún candidato o algún partido político, es conversar de política, ¿no? Conversar de política, claro, en la mesa, con los amigos, con la familia, porque en esas interacciones es que está realmente la conversación en confianza, con seguridad de nuestras dudas. Y por eso es tan importante que nos revisemos nuestros sesgos, nos revisemos nuestro nivel de beligerancia o violencia respecto de la conversación, porque no vamos a poder tener buenas conversaciones con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestros padres o con nuestros amigos si andamos cancelando todo lo que sale de sus bocas, ¿no? Entonces, abrámonos a tener conversaciones respetando la pluralidad, las diferentes opiniones que tengamos. Así es. Y confrontando con los hechos. Para eso están las fuentes de información como las de ustedes. A ver, un almuerzo familiar consultando la comparación de candidatos de RPP, para que estos temas no sean temas solamente de redes sociales, de periodismo. Claro, no sea un tema alejado, sino sea un tema que se pueda tratar con los amigos y la familia. Y bueno, recuerden, amigos, además que pueden ingresar a nuestra página web de rpp.p, buscar en el segmento El Poder en tus Manos, justamente en el tag, y ahí van a encontrar todo nuestro simulador, nuestro asistente, nuestro comparador, o directamente en el Google ponen El Poder en tus Manos de RPP y listo. Muchas gracias a Gabriela Vega Franco, politóloga y cofundadora y directora de Recambio, por estar en Ampliación de Noticias y tratar estos temas.